Sí, porque iba a dar un justito, pero digo, si lo diga por el grupo, pues me dirán que bueno, vamos a ver. Hoy. ¿El qué? Hemos intentado quedar 4, solo 4, porque Paulina estaba aquí y ha dicho, bueno, venga, que estoy todo mal. Y eso nos está pasando. Y el otro día hasta puso una encuesta. Venga, tal, ya tal. Eso suele pasar. Al final, también A mi hermano. Y la familia también, y los ponéis ya, Gracias. Vamos a ver. estamos ahí. Pero yo vamos y tú te también. Mira, vives fuera, piensas que hay cosas y tal, espectacular, y no tengo que bajar. Yo con mis hermanos me pasa que en Madrid soy la única que estoy fuera. Y yo creo que todos los que quedan, y al final me digo, pero si quedamos cuando vienes. Si no sirves de excusa. ¿Te crees que están quedando ahí todos los días? Pero Para quedar. Eso nos pasa bien, nos pasa. En pareja ya pasa igual. Que llega una prima de fuera, que solo nos vemos cuando llega la prima de fuera. Y luego ya desde hace mucho tiempo sí que quedan los miércoles, pero porque es un grupo en familia. Miércoles no nada, porque el inglés de trabajo, si es un viernes o un lunes, estiro, pero... vale. A ver. Bueno, algo se ve, creo yo. ¿Y del cole cuando acabas? Bueno, pues ahora es Voy a ver a mi hija que se ha ido a la que ¿recuerdas? Sí, sí. Ha ido al final pero creo que no me pilla ni uno ni otro. O sea, el final sí que lo has también. Bueno, vamos a hacer un pequeño recopilatorio de lo que... Estamos ya, sí. No sé quién está por aquí. Está... Creo que está Blanca por ahí. ¿Puede ser? A ver. Blanca, sí. Vale. A ver. Bueno. Hola, Blanca. Bueno, vamos a empezar la sesión. Se me ocurre que hoy, en lugar de, como estamos tan poquitos, en lugar de crear una clase,
Se supone que eso es lo que tenéis que hacer en casa, ir soltándoos con eso. De acuerdo con los principios que hemos estado viendo, ¿no? Pero vamos a hacer un recordatorio, un repaso de las diferentes piezas del puzzle, ¿vale? Pero en lugar de hacer el repaso yo, lo vamos a hacer entre todos. Lo vais a ir recordando. Entonces, en una estructura de clase de yoga clásico, vamos a decir de Hatha Yoga para no complicarnos la vida, o bueno, yoga integral, ya que estamos formándonos como profesores de yoga integral. Una sesión de yoga integral, tenemos en la estructura de clase, ¿cuál sería el primer elemento que tenemos? En una sesión normal, ¿qué es lo primero que hacemos? Toma de conciencia, efectivamente. Sería la toma de conciencia. ¿Qué tendríamos a continuación? Normalmente. Sí, ¿eso cómo se llama? Preparación, no calentamiento. ¿Vale? En yoga no hay calentamiento, aunque hay profesores que lo siguen diciendo. Preparación, que tiene tres aspectos. Física, hay que preparar el cuerpo. Energética, hay que preparar la energía. Y, bueno, unido a lo energético sería la respiración, preparación respiratoria. Luego veremos cada una de estas y vamos a recordar todos los elementos que podemos utilizar en cada una de esas fases. Blanca, tú puedes intervenir si quieres también, ¿eh? Lo digo por si quieres dejarte el micro o quieres decir algo, te vamos a escuchar. Vale, toma de conciencia, preparación, y luego ¿qué tendríamos? El saludo al sol. Saludo al sol es una categoría por sí sola o entra dentro de preparación. Vale, efectivamente. Entonces, de momento, lo dejamos. ¿Qué sería? ¿Preparación para qué? Serie de asanas. ¿Vale? Serie de asana. Después de la serie de asana, en una sesión de yoga integral estándar, ¿qué otro elemento podríamos utilizar? ¿Qué vendría a continuación? Relajación. Muy bien, ahora recordaremos algo que hemos estado hablando algún viernes. Relajación, porque si recordáis decíamos que relajación en realidad era asana también. ¿Vale? Después de la relajación, pranayama, exacto. Ahora veremos qué va antes, el pranayama o la relajación. Lo hemos hablado ya, pero está bien recordar estas cosas, lo vamos a nombrar una y otra vez hasta que se nos vayan quedando. Pranayama, y en una sesión de yoga integral, ¿con qué terminaríamos? Una sesión clásica, típica de yoga integral. Meditación, efectivamente. En su momento veremos que esta estructura clásica de yoga integral, cuando veamos el año que viene yoga integral, como están viendo los compañeros ahora, están empezando a diseñar clases de yoga integral, veremos que yoga integral significa que utilizamos diferentes ramas del yoga, no solo hatha, no solo raya, es decir, no solamente hacemos asanas y meditación, sino que también podemos incluir elementos que vienen del bhakti, elementos que vienen del jnana yoga. Del karma yoga es más una actitud, ¿no? Pero del bhakti yoga tendríamos elementos de tipo mantras o determinadas actitudes, trabajo con las emociones, etcétera, etcétera. Y del jnana yoga, pues podríamos incluir lecturas, podríamos incluir reflexiones durante la sesión, en fin, todo eso forma parte del jnana. Pero básicamente la estructura sería hatha yoga y meditación. Eso sería yoga integral, ¿vale? Entonces, en yoga integral trabajamos diferentes aspectos de la persona, diferentes ramas del yoga, no estilos, acordaros la diferencia entre ramas del yoga y estilos de yoga. ¿Ok? Entonces, no es que en yoga integral voy a meter un poco de kundalini, un poco de vinyasa, un poco de ashtanga, un poco de hatha, no. No hablamos de estilos, hablamos de ramas. ¿Ok? Entonces,
Iba a decir algo, pero se me ha ido. Vamos a ver cada uno de estos elementos, de qué consta. Entonces, toma de conciencia inicial. ¿Recordáis que 3 posiciones? Porque vamos a ver esto, pero en función de cuando vamos a preparar una sesión, el cómo hacerlo, ¿no? ¿Qué elementos tenemos? Entonces, toma de conciencia, teníamos un montón de posibilidades. ¿Recordáis? Cuando vimos el módulo de relajación y Yoga Nidra, hablábamos de diferentes tipos de relajación en Savasana. ¿Vale? Pues cuando lleguemos a hablar de esto en el módulo de junio, o sea, este mes de mayo tenemos anatomía energética. Al siguiente vamos a hablar de la sesión de yoga. Entonces, la sesión de yoga vamos a hablar que la toma de conciencia tenemos las mismas posibilidades que tenemos con la relajación en Savasana. Exactamente las mismas. Recordáis que había conciencia del peso del cuerpo, conciencia de la respiración, conciencia de los sonidos del exterior, imágenes creativas, no sé qué, 20.000 cosas. ¿Recordáis? Pues cualquiera de esas nos puede servir también en la toma de conciencia inicial. Es decir, yo puedo hacer una toma de conciencia inicial simplemente sintiendo el peso del cuerpo si estoy en Savasana. ¿La diferencia cuál va a ser? Pues que obviamente si estoy en una relajación final en Savasana, la visualización que vaya a hacer o el recorrido del cuerpo o lo que sea que vaya a hacer va a ser más largo, lógicamente. ¿Vale? La toma de conciencia no tiene que ser muy larga, tiene que ser máximo 5 minutos y ya es mucho. Cuando tienen poca experiencia los practicantes, la toma de conciencia va a ser más larga o más corta. En teoría debería ser más larga, porque les cuesta más relajarse, les cuesta más cortar con lo anterior. Pero pasa una cosa, que tampoco están muy acostumbrados a la quietud. Entonces tampoco los puedes tener en Savasana porque se te duermen y sentados porque empiezan a sentirse incómodos. Entonces tampoco nos pasemos. A más experiencia, menos toma de conciencia necesitas. Y a veces la toma de conciencia puede ser sentarse unos instantes en silencio, en quietud, 3 ohms y chimpún, ¿vale? A veces cometemos el error, es muy típico, cuando empezamos a construir series, tenemos que tener presente que menos es más, como en casi todo en esta vida. Menos es más. Entonces, si yo hago una toma de conciencia inicial, sé que tengo que estar 3 minutos, 4 minutos, y empiezo que si recorrido del cuerpo, que si me llevo la atención a los sonidos, que si los estímulos externos, 20.000 cosas, al final va a ser un mareo increíble y te vas a poner de los nervios en lugar de relajarte. Cógete un elemento y ya está. ¿Vale? Entonces, si es desidentificación de los sonidos del exterior, vale, llevo la atención a los sonidos, los voy soltando o dejo que la atención se mueva de un sonido a otro, incluyo la respiración, 3 respiraciones profundas, 3 ohms, chimpún, toma de conciencia inicial, ¿vale? Pero no nos compliquemos la vida con demasiadas cosas, porque, bueno, ya veréis en las clases de los viernes, como esto es muy típico, que uno quiere lucirse y dice, voy a hacer una toma de conciencia que te cagas y metes 20 elementos ahí y llevas 10 minutos en la toma de conciencia. Recordamos más cosas de la toma de conciencia. ¿Qué 3 posiciones serían las normales para empezar una toma de conciencia, una clase? De pie, ¿en qué postura? En En Samastiti. Tavasana o en Tavasana. Sí, En de pie Tavasana, ¿no? O Samastiti. sea, en la montaña. En Tadasana una toma de conciencia quizás es demasiado rígida la postura. Vale. Samastiti mejor, que es más relajado. Vale. ¿Vale? Tadasana es cuando ya vamos a empezar con la acción, por así decir. En Savasana, obviamente, también, cuando vamos a empezar una sesión en Savasana, recordar que la postura desde la que empezamos en la toma de conciencia inicial nos va a determinar por dónde vamos a comenzar la sesión. Es decir, nos va a determinar la preparación. No es lo mismo empezar de pie que empezar tumbado a la hora de preparar las asanas. ¿Ok? Si empiezo de pie, quizá la preparación puede constar únicamente del saludo al sol, pero si empiezo sentado, o sea, tumbado, ¿me voy a levantar para ir directamente al saludo al sol? No, sería un salto muy brusco. Entonces tendría que, si quiero llegar al saludo al sol como culminación de la preparación, tendría que habilitar formas para pasar de aquí a aquí sin que sea demasiado brusco. ¿Vale? Entonces, el cómo llego de aquí a aquí, eso ya la creatividad de cada cual.
Entonces, básicamente, en posición de sentado, en posición de pie y en posición tumbado. Esas serían las tres formas. A veces hay una postura, creo que lo comentamos en el módulo de relajación, que es esta de tumbados con las piernas en la pared. Imaginaos una clase a las 8 de la tarde de gente que ha estado todo el día de pie, yo qué sé, de azafatas o de Iberia o del Corte Inglés o lo que sea, ¿no? El poder estar 5 minutos con las piernas en la pared, hacer como una pequeña relajación inicial, que tendría que ser un poquito más larga, porque claro, entre que subes y bajas ya se te van los 5 minutos, ¿vale? Pero esa también podría ser una buena forma de comenzar una sesión desde ahí. Claro, lo normal son esas tres: sentado, tumbado y de pie. Vale, espera que coja el borrador alcohólico. Entonces, de la toma de conciencia inicial, ¿alguna duda que tengáis sobre esto? Lo que tú quieras. Puedes utilizar la respiración, simplemente la observación de la respiración libre en el abdomen, por ejemplo, o hacer respiraciones profundas, o hacer respiración abdominal alargando la exhalación, si nos interesa buscar más relajación, pues hacer lo que quieras. O activar la respiración torácica porque me interesa, porque luego voy a hacer extensiones y entonces me interesa activarlos, lo que tú quieras. ¿Vale? Incluso tomar conciencia de la respiración abdominal, torácica, clavicular, si es que las estamos aprendiendo ahora en este momento del curso, la respiración yógica completa, hay un montón de... El sentir el roce del aire, todas estas posibilidades las tenéis en el cuadrito ese de las relajaciones en Savasana, ¿vale? Ok, preparación, física, energética, respiratoria. ¿Qué elementos tenemos en la preparación? Tenemos las famosas series PMA. ¿Qué significa PMA? Pavana, Mukta, Asanas. ¿Vale? Asanas, sí. ¿Cuántas series eran estas? ¿Recordáis ya? Tres ¿Quién ha dicho 6? series, Vale, vale. tres La series de 1, la 2. articulaciones, digestivo y energético. Sí, señora. La articular o antirreumática sería la primera, la de las articulaciones. Sí. La segunda, la Digestiva, del sistema digestivo. La tercera, desactivanda o energético. desbloqueo de la pelvis. Sí. Ok. Tenemos las series de Pavana Muktasana. ¿Tenemos qué más? Antes lo has comentado, Inés. ¿Cuál? Caranas, exactamente. Las caranas. ¿Qué decíamos que era una carana? Una serie de 2 o más posiciones unidas por la respiración, ¿vale? Movimiento fluido y continuo unido por la respiración de 2 o más posturas. Ok, también podemos considerar asanas dinámicas y estáticas. O más que asanas, yo les llamaría pre-asanas, ¿vale? Dinámicas y estáticas. Ojo que estas pre-asanas a veces también las incluimos en lo que es la serie de asanas. Cuando es una postura demasiado intensa, imaginaros, yo qué sé, el medio puente. Imaginaros que no es una postura especialmente intensa, pero para un grupo de principiantes podría serlo. Entonces, podríamos utilizar el medio puente o la media rueda Ardha Chakrasana en forma dinámica, incluso en forma dinámica y estática en la preparación, incluso como parte de una karana, pero también lo podríamos utilizar como preparación en la serie de asanas, porque resulta que son señoras mayores, esto les va a costar mucho si directamente mantenemos la postura, ¿vale? Entonces sería como una pre-asana. ¿Qué más elementos tenemos en la preparación?
uno muy importante, que sería la culminación de la preparación. Saludos al sol, o sea, Surya Namaskar y Surya y qué. Y Chandra. El saludo a la luna también cuenta. En todas sus formas y variantes. ¿Vale? Surya y Chandra en todas sus formas y variantes. Incluidas las que estamos viendo ahora de los mantras y los mantras védicos y los villamantras y todo esto. Y los chakras que veremos en el próximo. Vale, ¿nos falta algo aquí en la preparación? Os doy una pista. Una relajación ahora, ¿no? Antes de empezar el mogollón. ¿Qué dices, Blanca? Una relajación. No, la relajación, eso entraría dentro de la toma de conciencia. Ah, vale. O sea, ahora no sé. Ah, vale, vale. Sí, cada vez que hacemos una carana o algo, pararse y sentir eso en toda la sesión. No, yo digo una cosa muy concreta. Fijaros que hemos dicho preparación física, energética, respiratoria. Si yo quiero hacer, por ejemplo, desbloqueos de diafragma, ¿en qué momento de la sesión lo usaría? ¿Os acordáis en Navidades, cuando hicimos el retiro de Navidad? Hicimos el masaje de diafragma, por ejemplo. ¿Dónde lo meteríais? Estamos hablando de preparación respiratoria, todo lo que tenga que ver con la respiración, que no sea pranayama, lo podríamos incluir aquí o antes del pranayama. O antes de bueno, luego hablaremos de la relación entre relajación y pranayama. Pero en la última parte, pero también en la preparación. Los pranayamas que son kriyas, Bhastrika y Kapalabhati, ¿en qué momento de la sesión los metemos? Forman parte de la preparación, ¿vale? Ejercicios respiratorios que podrían ir al principio o al final, es decir, aquí en este punto, o al final, junto con el pranayama. Imaginaros que es que no hemos visto pranayama todavía, estamos en un grupo de iniciación. No vamos a introducir pranayamas hasta mitad de curso, por lo menos. O por lo menos dejar pasar 3 meses. ¿Qué hacemos en esta parte de la sesión? Podríamos hacer ejercicios de desbloqueo de la respiración, de mejorar la capacidad de inhalación, de exhalación, práctica de la respiración completa, respiración abdominal, torácica, clavicular, todos los ejercicios que vimos en el retiro de diciembre, ¿vale? Pero estos también podrían ir al principio de la sesión. Claro, imaginaros, yo qué sé, se me ocurre, ¿os acordáis del gato? Inhalo y exhalo por la boca. Inhalo, exhalo. Para alargar la exhalación o para facilitar la exhalación. Eso tendría sentido meterlo al principio, ¿verdad? Como parte de la preparación. También. Claro, todo ese tipo de trabajos tiene más sentido porque las asanas normalmente en el yoga clásico son estáticas. Entonces yo me quedo en la postura y ya se supone que he desbloqueado la respiración, que he movido la energía y me puedo quedar en quietud en la postura manteniendo. ¿Ok? Entonces, todo lo que huela a preparación, del tipo que sea, lo meto ahí. Incluso preparación para el pranayama. Pero no quita que lo podamos introducir antes del pranayama, igual que hay algunas asanas dinámicas, como os he dicho, que lo podemos incluir antes de las asanas mantenidas. ¿Está claro esto? Esta es una parte muy importante y cuanto menos experiencia tenemos, más importancia tiene. Cuando ya tenemos un poco más de práctica, dedicamos menos tiempo a la preparación, dedicamos incluso menos tiempo a las asanas y a lo mejor dedicamos más tiempo a la meditación. ¿Me explico? O sea, la duración de cada bloque va a depender del nivel de práctica, de los objetivos que estemos buscando en el curso, etc. El momento del curso en el que estemos. Lo normal es que cuando uno va avanzando en la práctica, esto va cogiendo menos relevancia y van adquiriendo más relevancia elementos como pranayama y meditación. Y asanas. Las asanas se mantienen, hay menos asanas, se mantienen más tiempo,
y es como una preparación ya para pranayama, meditación, relajación casi ya no hay, porque no te hace falta. Al principio te vas cargando y necesitas relajación para soltar tensiones antes de ponerte a respirar, ¿vale? Y a veces, lo que os decía antes, que lo hemos comentado alguna vez, en los grupos de iniciación coloco la relajación al final, porque lo que quiero es que como la gente se tensa al principio, sobre todo si empiezo a hacer pranayamas, coloco la relajación al final y se van a gusto a casa. Si dejo el pranayama para el final, se van a ir tensos, pero la ubicación natural del pranayama sería después de la relajación. Es decir, he relajado el cuerpo y ahora voy a mover la energía con el pranayama, pero al principio cuesta. Entonces, lo mismo si hacemos un desbloqueo de diafragma, por ejemplo, hombre, la relajación me va a ayudar a hacerlo después más eficazmente, pero también a lo mejor me puedo tensar un poco y entonces me va bien después hacer la relajación, ¿no? O el hacer el automasaje me relaja tanto que es que me quedo ahí en savasana. Hay que ir jugando con los elementos, ¿no? Tampoco tomemos la estructura ahí al pie de la letra, ¿vale? Pero esto sí, esto tiene pleno sentido. No podemos llegar de la calle y ponernos a hacer asanas. Hay escuelas que lo hacen, pero no tiene ningún sentido. Tiene que haber una desconexión, tiene que haber un pararse y decir, vale, empiezo, este tiempo es para mí, ¿no? Me voy a dedicar esta hora y pico. Ni que sea un momentito con la intención. Y luego tiene que haber una progresión. Si tengo mucha experiencia, a lo mejor puedo empezar con el saludo al sol directamente. Si tengo mucha, o si es la variante lenta de estiramiento, por ejemplo, que es así como más progresiva. O empiezo con la pequeña salutación, si tengo poco tiempo. Pero si es gente que está empezando, necesito pasar por estas cosas. Aunque a nosotros ahora nos parezcan un rollaco. Pavana Muktasana 1, mover las muñecas, no sé qué. Vale, a ti te parece un rollo porque llevas ya muchos años, pero a alguien que empieza, hostia, pues si puedo mover las muñecas, ¿sabes? Vale. ¿Alguna duda hasta aquí? Está claro, ¿no? Acordaros también, luego lo veremos con más detenimiento, pero que esto no son compartimentos estancos, ¿vale? Cada elemento de estos influye en el siguiente. La preparación que yo haga va a influir en las asanas. Y al revés, las asanas que yo he elegido, ¿os acordáis el otro día que era lo primero que construíamos en una serie? No empezamos por la toma de conciencia, empezamos por las asanas. O mejor dicho, empezamos por el meollo de la sesión. Si el meollo de la sesión es la meditación, porque así lo he decidido, para mí lo importante de esta sesión es la meditación del final. Vale, empieza por ahí. ¿Cómo llego hasta ahí? Entonces, elaboro una serie de pranayamas o de asanas que me lleven a la meditación. ¿Y cómo llego a las asanas? Pues elaboro una serie de preparación que me lleve a esas asanas y la toma de conciencia, pues resulta que he empezado en gato. Aquí, pues voy a empezar tumbado. Hombre, sí, podría ser. Pero tienes que buscar enlazar todos esos elementos. ¿Vale? Si esto lo tenemos claro, ya podemos empezar a diseñar series con mucha más garantía. Y cuando llegue el momento, como estamos nuestros compañeros de segundo, preparando una serie de yoga integral con un leitmotiv, que es como una idea principal que permea durante toda la sesión, por ejemplo, abrir el corazón. Y desde el minuto 1 hasta el final, toda la sesión tiene que ver con ese abrir el corazón. ¿Vale? Las asanas que escoja, el pranayama que escoja, la meditación que escoja, todo tiene que ver de alguna manera, o lo tengo que traer a mi terreno y elaborar una serie que tenga esos elementos. Si cada uno es de su padre y de su madre, va a ser difícil que haya esa interrelación. ¿Vale? Ok. Vale, normalmente si fuera una serie de Hatha Yoga, ¿cuál sería el meollo de una serie de Hatha Yoga? Las asanas, sería el núcleo principal. Salvo que pongamos la intención en el pranayama o en la relajación final, que también podría ser.
pero normalmente sería la serie de asanas. Entonces ahí es donde tenemos que tener claro que tiene que haber una armonía o equilibrio. ¿Recordamos lo que eso significaba? Armonía o equilibrio en esa serie, ¿qué significa? Que están representados los principales movimientos de la columna vertebral, al menos 3 de ellos, que son los más importantes, flexión, extensión y rotación. ¿Ok? Y que además están los 3 efectos, aunque vaya a predominar uno de ellos, vitalizante, equilibrante, relajante. Si se cumplen con esos 2 principios, la serie va a tener armonía y equilibrio. Dentro de esa armonía o equilibrio puede ser una serie vitalizante, puede ser una serie equilibrante, puede ser una serie relajante, ¿vale? Pero tiene que ser equilibrada, armónica. Y esa fluidez de la que hemos hablado antes, esa progresión desde la toma de conciencia hasta el final de la sesión, tiene que ver mucho también con esa armonía y ese equilibrio. Vale, entonces podemos decir aquí armonía, equilibrio, movimientos de la columna vertebral, mínimo, flexión, extensión, rotación. Mínimo, mínimo. Por eso decimos que con 3 posturas se puede hacer una serie. Paschimottanasana, Bhujangasana y Ardha Mayendrasana. Serie completa, 3 posturas. Y luego están los 3 efectos en relación a la energía. Vitalizante, equilibrante, relajante. Y uno de ellos va a predominar, o 2 de ellos van a predominar. La serie de asanas normalmente en el yoga clásico, no estamos hablando ahora de estilos dinámicos como el vinyasa o la ashtanga, es una serie estática, normalmente, ¿vale? Tiene carácter estático. ¿Significa eso que no haya movimientos? No, ya lo hemos hablado. Cuando son posturas un poquito más intensas, una de dos, o hacemos pre-asanas, asanas preparatorias, imaginaros, yo qué sé, el camello, Ustrasana, ¿no? Imaginaros que nunca han hecho el camello. Pues una de dos, o lo hago en forma dinámica primero, ¿vale? Puede ser el medio camello, esta es una forma, por ejemplo, de trabajar el medio camello en forma dinámica, y después mantengo. O bien hago preasanas, pues yo que sé, Natasira Asana, por ejemplo, podría ayudarme, como una preparación para después hacer el camello. ¿Ok? O sea, usamos, aunque la base es estática, podemos usar el movimiento también para ayudar. La cobra clásica es muy heavy, ir directamente, entonces puedo hacer 3 veces subir, bajar y después mantener, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo se mantiene cada asana? Estamos repasando cosas que ya hemos visto por separado, pero todas juntas. Pero ya os suenan, ¿verdad? No suena algo nuevo. ¿Cuánto tiempo mantengo una postura? Primero a nivel personal y luego en un grupo. Pero primero a nivel personal, ¿cuándo tú haces una postura? Según tu respiración, puede ser una No, pista cuando la estiréis, respiración. a ver, cuando estiréis Sukha ya no funciona. Claro, entonces, por ejemplo, el que se desequilibre la respiración me Mm. puede estar indicando que me estoy pasando de esfuerzo. Entonces ya estira Sukha y ya no están en equilibrio. Efectivamente, cuando alguna de estas 2 cualidades, estira o Sukha, empieza a perderse, o me estoy tensando demasiado, o la postura no tiene firmeza suficiente porque es que los brazos ya no puedo con ellos, entonces tengo que deshacer. ¿Vale? Antes de que suceda eso, no cuando ya no pueda más. Si estoy a la escucha, hay un puntito en el cual digo, vale, ya, aquí tengo que deshacer. Eso en cuanto a la escucha personal, pero si estoy en un grupo, ¿cómo doy la indicación? Efectivamente, un truco que decía uno de mis profesores,
cuando en un grupo deshaga uno la postura, invita a los demás a que deshagan, porque si no se te va a desequilibrar mucho el grupo. En grupo intentamos trabajar todos a la vez, porque si no es un follón, ¿no? Ya haremos yoga libre, que ahí cada uno hace lo que quiere, pero lo normal es que todos vayamos con el mismo ritmo. Porque ya sabes que la frase es esa de que cuando sea suficiente para ti, ve deshaciendo, la gente lo toma literal y todo el mundo deshace cuando, cuando escucha eso. Es una forma elegante de decir, ala, todo para abajo. Muy bien. ¿El qué? ¿El qué? Hombre, si llegamos a ese punto es que ya nos hemos pasado. Si ya se oyen resoplidos y demás, quizá conviene pillar luego a esa persona después de la clase. Generalmente suelen ser hombres, generalmente. Esto de esfuerzo ahí, yo aquí el mal macho voy a aguantar. Y los ves ahí respirando, al final de la sesión los pillas por banda y dices, mira, te voy a explicar una cosita que es estira y suca, les das las fotocopias de estira y suca, que se lo vean en casa. Y a lo mejor con suerte la próxima sesión ya no resoplan tanto, ¿no? Eso puede, aquí en la escuela hay una persona que respira muy fuerte, pero es porque tiene un problema. Entonces, es que no puede respirar de otra manera, el pobre se ahoga. Entonces, claro, ahí tienes que ver, ¿no? Por eso lo mejor es hablar con la persona cuando ves que hay alguna dificultad, hablar con ella y dentro de lo posible explicarle, ¿no? Y a veces también explicar al grupo, porque imagínate, yo que sé, que a veces ha pasado que había uno que roncaba siempre en yoga nidra, pero es que no había manera y era porque tenía un problema en la glotis. Entonces, parecía que el tío estaba durmiendo y decías, por favor, no te duermas. Y él... Y entonces, claro, la gente se descojonaba hasta que un día paré la clase, expliqué, no, es que esta persona tiene este problema, tal, y entonces ya lo miraron de otra manera y ya cambió el chip, ¿no? Al final, lo de siempre, la comunicación es esencial. Vale, más cosas, bueno, equilibrio estira-suka. Típica postura que a veces también hacéis cuando empezamos a construir series. ¿Y cuántas asanas pongo? Pues la respuesta ya sabéis, la de siempre. Depende, depende. Depende de lo que haya hecho antes, depende de lo que vaya a hacer después, depende de cuál es mi intención en la sesión, depende del nivel de los practicantes, depende del momento del curso en el que estemos. Entonces, tengo que tener en cuenta todos esos factores. Aquí no vamos buscando unas reglas fijas que si pasa esto, no son matemáticas, ¿vale? Esto es una ciencia, pero también es un arte. Y cuando diseñamos una serie, estamos creando también entre comillas, una obra de arte. Y tenemos que ser capaces de adaptarnos a lo que tenemos delante también. Bueno, también no, eso es lo esencial. Es que nuestra obra de arte en casa después se adapte a lo que tenemos delante, al grupo. Y una vez que conocemos el grupo, pues ya sabemos que si meto más de 6 posturas es que acaban reventados. O también depende del tipo de posturas. Si son posturas tipo extensiones o posturas de fuerza, va a haber más posturas mantenidas menos tiempo que si son posturas de estiramiento, por ejemplo. En general, el trabajo en suelo, como estamos más cómodos, podemos mantener más tiempo las posturas. Las posturas de pie vamos a tardar menos y es posible que podamos meter más, ¿no? Que preparar la clase y tenía demasiado pronto. Eso, el pillar el ritmo, los tempos, eso es cuestión de práctica, no hay otro secreto. Y al final, pues tienes que ir regulando sobre la marcha. Al final tienes que adaptarte. Entonces, a lo mejor, pues te sobra mucho tiempo, pues puedes incluir algo que no tenías previsto. Ahí está un poco ¿cómo llamarlo? La experiencia o la... Sí. A lo mejor pues alargas un poco más la relajación, cosas que no se note demasiado que estás dejando pasar el tiempo, ¿no? No los tengas 30 minutos en relajación porque te sobra media hora. Pues búscate la vida para incluir algo que no tenías previsto, ¿no? Pues mira, vamos a cantar un mantra o vamos a tal.
y de alguna manera relacionarlo con todo lo demás, que no suene a pegote, ¿vale? Pero esto lo da la práctica, como en todo, no tiene más secreto. Lo ideal es que no pase, pero a veces puede pasar. Tampoco hay que ser muy rígido con el tema de los tiempos. Si tienes la oportunidad, porque a veces estás dando clase en un sitio que luego vienen detrás otro grupo y tampoco puedes explayarte, pero lo lógico sería que fuera muy orgánico en relación a lo que el grupo necesita. Y que si, yo qué sé, si ves que están a gusto meditando, cortarles porque es la hora es un poco salvaje, ¿no? Lo suyo sería atender a lo que el grupo necesita, ¿no? Pero, a ver, en el yoga comercial en el que nos movemos, eso es un poco complicado. En nuestra práctica personal, o si damos clase a alguien en casa o en sesiones individuales, podemos hacer lo que queramos, pero cuando estamos en un grupo, ok, vale. No se me ocurren más cosas sobre asanas, pero ¿Cómo planteas más o menos? ¿Tienes una especie como de sesión así facilita para ir viendo? esto estaba preguntando Inés, por si no se oye, que cuando tienes un grupo que no conoces, ¿no? Imagina que te llaman del ayuntamiento de Guardamar para que des una clase y dices, hostia, venga, digo que sí, pero no sé qué me voy a encontrar, ¿no? Y preguntas, ¿y qué tipo de...? Hombre, lo ideal es preguntar qué te vas a encontrar, pero normalmente te van a decir, ah, no sé, ahí viene de todo. Entonces, bueno, bajo la idea de que va a haber de todo, pero eso ya lo veremos cuando veamos pedagogía del yoga el año que viene. Cuando no conoces un grupo, el diagnóstico de grupo es esencial para diseñar luego una programación didáctica que se llama, ¿no? Una programación de un curso o de un retiro, o de una clase o lo que sea, ¿no? Que es un guión sobre lo que vas a hacer. Lo primero es diagnosticar el grupo. Mejor dicho, diagnosticar el contexto de la clase. Parte del contexto es el grupo, parte muy importante. Pero luego también la instalación, las instalaciones, dónde vas a estar, no es lo mismo en un gimnasio que en un centro social, que en un centro de yoga. El momento del día, la duración de la clase, todo eso lo tienes que saber. Y en base a eso es que preparas. Pero si vas a ciegas, lo que puedes hacerte es primero averiguar la mayor información posible. Y dentro de eso, hacer una especie de clase test. Y esa clase test va a tener mucho de esta parte de preparación, de Pavana Muktasanas, ahí vas a ver la movilidad articular que tienen, vas a ver la fuerza que tienen en abdominales, vas a ver la fuerza que tienen en brazos, la flexibilidad en piernas, hacer como una especie de chequeo, sobre todo si va a haber una cierta continuidad. Si no va a haber una cierta continuidad y es una clase única, puedes hacer un poquito de chequeo, pero también darles a probar un poco de todo. ¿Me explico? Darles como un picoteo, como un menú degustación de lo que puede ser una clase de yoga, aunque sea un nivel muy básico. Porque si no, se van a llevar la idea de que yoga es mover las articulaciones con los papanamuktasanas, y no es eso solo. ¿Vale? Entonces, ni que sea alguna postura estática sencilla, alguna relajación, por supuesto, algún pranayama sencillito, algún mantra, alguna cosita, ¿vale? Pero a un nivel muy sencillo porque no sabes lo que te vas a encontrar. Que luego resulta que ves que no, que la gente está suelta, que hay gente joven, pues les metes caña, para eso siempre estás a tiempo. Pero ve, primero, lo normal suele ser gente que no ha hecho yoga, o que ha hecho muy poco, o que vas a tener ahí un batiburrillo de todo, y entonces, claro, no te puedes ir a los extremos. Ni te puedes ir a dar la clase a la abuela de 80 años, porque se te van a aburrir todos, ni tampoco al chaval de 20. Entonces busca un equilibrio ahí. No es fácil. Cuando vas a ciegas no es fácil. Vale, el siguiente bloque en una sesión de yoga integral normal sería la relajación. A ver, ¿en qué posiciones podemos hacer relajación? ¿Recordamos el módulo de relajación? La típica es Savasana, ¿no? O sea, ya la sabemos. En Savasana, con las piernas en la pared, también teníamos esa opción. ¿Recordáis? Imaginar que hemos hecho un trabajo
de asanas muy potente de pies y o sea, de piernas, posturas de pie, etcétera. Entonces, esto podría ser una buena opción. ¿Qué más opciones tenemos? Podría ser, ¿por qué no? No sería para una práctica de principiantes, porque mantener mucho tiempo esa postura para mucha gente es muy intenso. ¿En qué circunstancias voy a utilizar este tipo de posturas que son un poco más erguidas, vamos a llamarlas así? Esa o Samastiti. Por ejemplo, podríamos hacer una relajación en Samastiti de pie. Pues porque por lo que sea me interesa que esta gente no se me duerma, porque quiero darle mucha relevancia a la parte final de pranayama y meditación. Y sé que si se tumban en Savasana, luego me va a costar levantaros, ¿vale? Entonces, tanto si es una relajación sentado, que podría ser, o de pie, pues sería con la intención de que no se me duerman, ¿vale? Y aquí tenemos un montón de técnicas que ya sabéis, que tenéis en las diapositivas, un montón de opciones. Vale, ya hemos hablado de la relación con el pranayama, que si hay poca experiencia en pranayama, mejor dejamos la relajación al final. Sentado, sí, sí, sí. Pasa que sentado, eso, sería poquito rato. Normalmente cuando son principiantes, la relajación más bien va a ser en Savasana, ¿ok? Porque también si son principiantes, tampoco los vamos a introducir mucho en pranayama y meditación. A medida que vayan progresando y se vayan relajando más, entonces la relajación durará menos y ya nos centraremos en irnos hacia la meditación, hacia el pranayama. Ok. Como hemos dicho antes, antes de empezar con los pranayamas, empezaríamos con el desbloqueo de la respiración, los diferentes ejercicios que hemos visto para desbloquear la respiración. La propia práctica de las cosas que hacemos en la preparación, ole, y la propia práctica de las asanas va a ir desbloqueando la respiración, esto ya lo sabemos, ¿vale? Entonces, conforme se va desbloqueando la respiración, voy pudiendo introducirme en la práctica del pranayama. Y empezaremos con pranayamas muy sencillos. Es casi la misma progresión que hemos seguido en el curso, ¿vale? Pranayamas muy simples. Casi se podrían hablar de pre-pranayamas. Uno de mis profesores decía que el verdadero pranayama empieza con las retenciones. Es decir, empieza el año que viene, en segundo. Este año casi no hemos visto retenciones. Entonces, lo que estamos haciendo este año es pre-pranayamas, pranayamas preparatorios. Nadisodhana, Anuloma Pranayama, Anuloma, el de inhalar por las dos fosas, exhalar por una, inhalar por las dos fosas, exhalar por la otra. Estos son muy sencillitos, lo puede hacer todo el mundo, ¿vale? El pranayama cuadrado, incluso en la forma más simple, también lo puede hacer todo el mundo. ¿Qué más? ¿Qué pranayama más se os ocurre para gente que está empezando con el pranayama? Bastrika, Kapalabhati. No, Swana Pranayama. Swana Pranayama, la respiración del perrito, respiración jadeante, por ejemplo. ¿La de? ¿La de la abeja? No, no es demasiado avanzado. Si lo haces subiendo y bajando los brazos, tampoco tiene mucho inconveniente. Esa podría servir también. Si queremos un pranayama que nos lleve muy hacia adentro, Brahmari. Ujjayi incluso en un momento dado, ¿no? Y Ujjayi incluso practicando en suelo con algo que eleva la cabeza para cerrar un poquito la glotis y facilitar el frenado del aire, también nos puede ayudar. Pero como digo, antes de hacer todo eso, hacer la preparación respiratoria. Hacer respiraciones yógicas completas, desbloqueo de diafragma, todos los ejercicios estos que vimos, ¿no? Para facilitar la exhalación, la inhalación. Pero aunque no hiciéramos eso, como digo, todas las series de Pavana Muktasana, las karanas dinámicas,
las asanas dinámicas nos van a ir desbloqueando también. Vamos, si un alumno se apunta a yoga, un alumno que tenga dificultades respiratorias se apunta a yoga y en un año no nota mejoría, sin hacer trabajo respiratorio, solamente de asanas, mal yoga está haciendo, porque lo normal es que te cambie la respiración completamente, completamente. Muy bien. Acordaros que los pranayamas, igual que las asanas, tienen los 3 efectos: vitalizante, relajante, equilibrante, y en función de lo que hemos hecho antes, podemos una de dos, desde mi punto de vista, o bien fortalecer ese carácter energético de la serie que hemos escogido. Imaginaos que hemos hecho una serie vitalizante, es por la mañana, y queremos fortalecer aún más, porque hemos visto que, bueno, como hoy estaba yo un poquito bajito de energía, pues las instrucciones han ido así suavecitas y lo que he hecho ha sido inconscientemente suavizar la sesión. Entonces me ha quedado una serie vitalizante, pero no demasiado. Y veo que están ahí como muy relajaditos. Vamos a irnos con energía y vamos a terminar la práctica con Kapalabhati, por ejemplo. Entonces decido, con la parte de pranayama, fortalecer el efecto energético que buscaba en asana. Pero imagínate que es la misma serie por la noche. Y dices, mira, voy a hacer una serie vitalizante por la noche, pero claro, no quiero que se me vayan a dormir con la energía a tope. Entonces, puedo hacer un pranayama equilibrante o incluso un equilibrante y un relajante para contrarrestar o suavizar el efecto vitalizante y hacer una buena relajación, claro. Entonces, a ver, siempre hay gente muy sensible que lo nota, que parece una tontería. Ahí es cuando uno se da cuenta de la fuerza que tiene esto a nivel energético. Gente que te viene al día siguiente y te dice, hostia, la práctica de anoche, llegué a casa y no pude dormir en toda la noche. Dices, pero bueno, sí, solo hicimos algunas asanas vitalizantes y poco más, ¿no? Y no hicimos ni pranayama ni nada. Pero a esa persona, por lo que sea, le despertó mucho la energía. Entonces, ojo con estas cosas, que tiene que haber un equilibrio, ¿no? Sí, claro. También sabes qué pasa, que cuando uno empieza, como que pone más estira que suca, entonces fuerzas un poquito más y entonces estás aumentando la energía vital sin quererlo, incluso a veces con la respiración. Pues estás con la respiración ahí haciendo retenciones sin darte cuenta. Y claro, la retención en lleno lo que estás haciendo es favorecer la parte vitalizante. Entonces, pero bueno, hay que pasar, esa etapa hay que pasarla, hasta que uno se va regulando también, ¿no? Ok. ¿Algo más sobre pranayama se os ocurre? ¿Alguna duda? Ya son las 7 ya, las 8 ya. Bueno, si todo ha ido bien, si la secuencia que hemos creado ha tenido su progresión y había una intención detrás y demás, y además de la progresión hay cada parte de la estructura tiene relación con la anterior y con la posterior, entonces de forma natural llegaríamos a la meditación. ¿Qué posibilidades tenemos en la meditación? Vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos visto hasta ahora sobre meditación. ¿Cuál sería la meditación más fácil de practicar, apta para todo el mundo? Y bueno, ya voy a dar mucha pista ya. Y que es casi una relajación. En Savasana, sí, se practica en Savasana. Sí, en Savasana. ¿Eh, Blanca? Pues no sé, no, vemos, a veces hemos hecho yoga nidra en Yoga Nidra, claro, yoga nidra, sí, claro, claro. en integral, sí, es Yoga Nidra, ¿qué dijimos que era? Una técnica de meditación. Claro que es una relajación también, pero la esencia de Yoga Nidra es una práctica meditativa que viene del Tantra, ¿vale? De la antigua práctica de Nyasa. Entonces, Yoga Nidra. Si yo tuviera que empezar con una práctica de meditación para un grupo de principiantes, ¿con qué práctica podría empezar
asegurándome de que no va a haber problemas con la postura. Sí que es verdad que a lo mejor se pueden dormir, pero bueno, Yoga Nidra sería una interesante forma de acercarme a la meditación, ¿vale? Seguramente habré utilizado Yoga Nidra quizá como técnica de relajación al principio, pero poco a poco los puedo ir llevando a la meditación, a generar ese estado de, a eso que llamamos la conciencia de testigo. Ahí es muy fácil, porque el cuerpo no molesta. Entonces puedo estar pendiente de lo que está pasando en el cuerpo, puedo más o menos seguir con la atención, siguiendo las instrucciones. Y además de Yoga Nidra, si vamos a empezar con meditaciones clásicas, tradicionales, ¿cuál sería la primera que enseñaríamos? ¿Cuál es la base de todas las demás? Se nota que no os habéis leído los apuntes de meditación, que algo hemos comentado en el retiro y demás. La meditación cuyo objeto de atención es el cuerpo, Kaya Steriyam, ¿vale? Que la practicamos en el retiro, el viernes. La meditación sobre la quietud del cuerpo, la inmovilidad del cuerpo, la que hemos hecho antes. En una versión más libre, pero Kaya Steriyam, tenéis en los apuntes la estructura, las etapas, primero el espejo, después el visualizarse a uno mismo como un árbol, una montaña, después la observación de las sensaciones, después la sensación de quietud y luego el contraste de la quietud con el movimiento libre de la respiración. Esa es la base de Kaya Steriyam. Y decíamos que Kaya Steriyam es la base, es una meditación completa en sí misma, pero es la base de todas las demás meditaciones. De cualquier meditación clásica va a empezar por Kaya Steriyam. Porque si el cuerpo no está quieto, si no soy capaz de entrar en esa quietud, no voy a poder poner la atención en ningún otro objeto, porque el cuerpo me va a estar molestando. Entonces esta sería la base, Kaya Steriyam. Seguidamente, si es que es en el orden en el que las hemos ido aprendiendo, ¿qué sería lo más próximo, el objeto más próximo, aparte del cuerpo, donde podemos enfocar la atención y que nos puede traer al presente? Más cerca que los sonidos. La respiración. Efectivamente. Anapana Sati. Anapana Sati, yoga. El objeto aquí es la respiración, ¿ok? Que también la practicamos en el retiro. Seguidamente sí que vendría Antar Mouna. Antar Mouna es, dejamos que la mente se vaya con los sonidos, se vaya con las sensaciones del tacto, se vaya con la respiración y después observamos el movimiento libre de los pensamientos. Esta es Antar Mouna, sería la siguiente. Antar Mouna significa silencio interior. En el libro Claves del Yoga tenéis Antar Mouna en forma estructurada. Desde mi punto de vista es un poco rizar el rizo, creo yo. Cogeros la esencia de la práctica, porque Danilo lo que hace es dividirlo en varias etapas, como en varios dominios ahí de creación de pensamientos, eliminación de pensamientos, observación de pensamientos espontáneos. Bueno, es una movida. Claro, él tenía todo un fin de semana de trabajo con Antar Mouna. Desde mi punto de vista no hace falta tanta cosa. Lo que hicimos en el retiro es más que suficiente. Ser capaces de observar la actividad de la mente sin involucrarnos con ella. Esa es la esencia de Antar Mouna, básicamente. Empezamos primero a través de los estímulos externos. Cuando adquirimos esa habilidad, la llevamos a la respiración, observamos la respiración tal cual es y después observamos la propia mente desde un lugar más elevado o más sutil. La propia actividad mental. Si os dais cuenta, esto que estamos haciendo en Antar Mouna, que es una meditación tántrica, se parece mucho a lo que hacemos en Yoga Nidra, la conciencia de testigo. Es lo mismo. Es observar sin intervenir. Estoy mirando qué hace la mente, pero no intervengo. Es que es lo mismo. Es que en Antar Mouna lo que desarrollamos es la conciencia de testigo, realmente. A través del truco ese de primero observar los sonidos del exterior sin involucrarnos, dejamos que los sonidos vayan y vengan, después observamos las sensaciones del cuerpo, el tacto, o al revés, mejor dicho.
Observamos el movimiento de la respiración, pero no con la intención de focalizarnos en la respiración, sino dejando que sea como quiera ser, y las sensaciones más sutiles de la respiración. Ahí ya estás en la conciencia de testigo. Y luego simplemente observar la actividad de la mente. Es como si diera un paso atrás y miro ahí el movimiento de la mente. Y claro que al principio pasa como cuando observas la respiración al principio, que la bloqueas, ¿no? Estás mirando la respiración y la estás controlando. Eso pasa al principio. Pero conforme vas adquiriendo el hábito, vas soltando que la mente haga lo que quiera. Entonces, el truco de Antar Mouna es que, decía un Swami, la mente tiene dos cualidades. Una, hacer lo contrario de lo que le decimos. Y dos, irse con los estímulos externos. Entonces dices, vale, vamos a aprovechar esto. Entonces, ¿quieres irte con los sonidos? Vete. ¿Quieres irte con las sensaciones del cuerpo? Vete. Es como un niño inquieto que lo dejamos aquí en la habitación, haz lo que quieras. Y el niño pues empieza ahí a correr, a moverse, no sé qué, llega un momento que ¿qué pasa? Que se queda ahí en medio de la sala frito. Pues con la mente lo mismo. Ese es el principio de Antar Mouna, básicamente. Pero que en esencia el punto al que llegamos en Antar Mouna, en esta fase de observación de los pensamientos espontáneos, es el mismo punto de Yoga Nidra, la conciencia testigo. Exactamente lo mismo. Después tenemos, el objeto es un mantra. Ayapa yap. Ajapa japa. Ayapa yap. Puede ser el mantra Soham, que es el que utilizamos, el mantra de la respiración. Soham. Soham es la forma contracta de Shivoham. Es el mismo mantra. Shivoham significa, Ham significa soy. Soy Shiva. Entonces, aunque Soham no tiene un significado de por sí, sí que evoca este segundo mantra que te dice, soy Shiva. ¿Qué es Shiva? Shiva es la consciencia. Volvemos otra vez a lo mismo, conciencia testigo. Shivoham, estoy siguiendo el mantra y no intervengo en nada de lo que suceda, simplemente continúo conectado al mantra. So al inhalar, Ham al exhalar. Respiración Ujjayi, que me ayuda a ir hacia adentro y a armonizar mi energía. Esta también tenéis en el libro de Danilo, porque esta es una meditación muy tántrica, muy energética. Hay formas de Ayapa Yap que incluyen el recorrido por el eje donde están los centros de energía, por delante, por detrás, So al inhalar, Ham al exhalar, por arriba, por abajo. Es una práctica muy potente energéticamente y se utiliza también en un mudra que se llama Kechari Mudra, llevar la lengua hacia adentro. Nosotros de momento no hemos hecho nada de eso, ¿vale? El año que viene ya veremos, pero de momento simplemente repetición del mantra Soham con la respiración Ujjayi, nada más, que ya es mucho, ¿vale? Y luego tenemos la última que hemos visto, con un nombre muy complicado, pero una práctica muy sencilla, que yo creo que, no sé, no me acuerdo si la hemos llegado a hacer, creo que no la hemos llegado a hacer en el retiro, pero sí la hemos hecho aquí en algún módulo. La repetiremos, Nada Anusandana. Nada Anusandana, podríamos decir que es la alquimia del sonido primordial. Es una práctica que viene del Nat Yoga. Nat Yoga o Nada Yoga, lo veréis escrito de las dos maneras. Es una forma o un estilo, no, es una subrama, mejor dicho, del Raya Yoga, que tiene que ver con las vibraciones sonoras. Es el trabajo con el sonido. En este caso, los sonidos más sutiles. Se dice que con esta práctica uno va destilando sonidos, ¿no? Porque lo que hacemos es tapar los orificios de los oídos en una postura particular que se llama Nada Anusandana Asana, que solamente se utiliza para esta meditación, que es como en cuclillas, sentado en un cojín, con contacto del perineo con el cojín, se tapan los oídos y lo que se busca es el sonido más sutil de todos. Y se lleva la atención a ese sonido sutil.
hasta que empieza a desaparecer, como, ay, nos ha faltado otro TAC, ahora la pondremos. Como en TAC, cuando veíamos la llama de la vela y veíamos que empezaba a cambiar y a desaparecer, y entonces volvíamos a abrir los ojos para mirar la llama de la vela, algo parecido, vamos destilando sonidos. Entonces, atendemos ese sonido sutil y de repente nos damos cuenta de que hay un sonido todavía más sutil que ese. Esto viene con la práctica. Al principio uno está peleándose con los sonidos que produce el tapar los oídos y con las sensaciones ahí en los dedos y en los oídos, que se calientan las orejas, que no sé qué. Entonces, ser capaz de mantener la conciencia testigo ahí ya es bastante, ¿vale? Pero la teoría lo que dice es que si eres capaz de profundizar en esa práctica, llega un momento que conectas con el sonido original, que es el Nada Brahma, el sonido primordial, el sonido que es el origen del universo. Pero bueno, yo de momento no lo he experimentado. Vosotros probarlo, a ver qué pasa. Sí, exacto. Antes de Nada Nusandana se practica Brahmari. Sí. Pero en el retiro no lo hicimos, me parece. Hicimos Brahmari, pero no hicimos Nat Yoga. Bueno, y tenemos Tratak también. Tratak no es una práctica para principiantes desde mi punto de vista, ¿vale? Aunque pueda quedar así como muy esotérica y tal, muy chula, lo de la llama de la vela y tal. A ver, para un ratito bien, pero hay gente que le agarra dolor de cabeza porque se esfuerza mucho al principio tratando de concentrarse. Es una práctica de concentración. Entonces, la instrucción ahí es concéntrate en la llama de la vela. Deja fuera todo lo demás. O sea, ahí no hay conciencia testigo que valga, ¿vale? Ahí es concentración. Me acuerdo una vez que un vídeo de Osho, el maestro Osho, que decía que al considerar la meditación como concentración es erróneo porque él decía la concentración es instintiva, la concentración es animal. Dice, un tigre cuando está a punto de cazar algo, dice, míralo, está absolutamente concentrado en lo que va a hacer. Dice, eso no es humano. Dice, la meditación es humana. La meditación es trascender la actividad de la mente, no es concentrar la mente en un punto y no salirse de ahí. Dice, eso es instintivo, eso es animal. Entonces, bueno, pero claro, Osho era tántrico, no era yogi. Entonces, Tratak es una meditación puramente yógica, ¿vale? Es concentro la mente, y cuando la mente está concentrada, entonces puedo acceder a lo que yo soy. Bueno, es otra visión. Bueno, pues aquí tenemos todo el yoga, toda la práctica, condensada en las diferentes piezas del puzzle que por fin tenemos. ¿Os acordáis cuando os hablaba al principio? Poquito a poco iremos reuniendo las piezas y formaremos el puzzle. Que al principio, claro, no tenemos piezas para hacer nada. Pero ahora, la de series que pueden salir de aquí, madre mía, cientos de miles. Entonces, claro, pero poquito a poco vamos hallando la manera. Y a ver, estáis hallando la manera tal y como yo lo veo. O sea, vais con otro estilo de yoga, con otro profesor y os va a explicar otra forma diferente, pero al final tenéis que encontrar vuestra propia manera. No hay una forma perfecta de hacer clases de yoga. Para mí lo importante es que haya coherencia entre lo que tú quieres hacer, lo que tú quieres lograr en una sesión y el cómo lo haces, el cómo llevas a la gente a ese punto, ¿no? Cómo ayudas a la gente a que lleguen a ese punto. Sí, pero de momento, espérate, de momento con que hagamos series armónicas equilibradas y que más o menos correspondan con la intención vitalizante, equilibrante, relajante, eso ya es mucho, ¿eh? Hay gente que ni se plantea eso, que diseña las clases y empieza, toma de conciencia, ahora hago esto, hago este saludo al sol, ay, mira este qué bonito, ahora el otro día hice esto, ah, mira, lo voy a poner. Y luego salen los churros que no sabes por dónde pillarlo, ¿no? Y dices, ¿y qué querías hacer con esta clase? Ah, no sé, que estuvieran bien, que estuvieran a gusto. Ah, vale, bueno, vale. Claro, bueno, de momento nos conformamos con que sean armónicas, equilibradas, que haya una progresión, que respete un poco todo esto.
Poquito a poco iremos creando, pues como están los compañeros, ahora están empezando a darle un hilo conductor a toda la sesión, que no es lo mismo que un objetivo, ¿vale? Los objetivos es otra cosa. Hay objetivos, igual que en enseñanza, objetivos fundamentales, ¿no? O generales y objetivos específicos. Entonces puedes tener más de un objetivo en una sesión, dentro de un curso. O puedes hacer una masterclass. Una masterclass es que empieza y termina. El objetivo termina ahí, no hay una progresión en el tiempo, no hay un cronograma, no hay nada. Pero también tenemos que aprender a realizar cronogramas, porque imagínate que te apetece trabajar con el Ayuntamiento de Muchamiel. Pues tú preparas un curso de 3 meses y ahí desgranas lo que vas a hacer en 3 meses, con unos objetivos, para quién va dirigido, etcétera, etcétera. Y esto lo presentas en un ayuntamiento y dices, hostia, esta tía sabe, ¿no? Y luego le viene alguien y dice, no, que si queréis que haga clases de yoga y tal, pero si tú presentas un proyecto y presentas ahí tu currículum, tal, eso tiene una fuerza, ¿no? Que ven que hay un sentido ahí en eso que quieres hacer. Bueno, como todo. Al objetivo de cuando empieces una clase, ¿no? Mm. Grupo, por ejemplo, 3 objetivos que sean planteables. Sí, sí. Sí, pues imagínate, hemos hecho ya algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, una sesión nocturna o le vas a dar clase a un grupo de ejecutivos estresados, ¿no? Y entonces tú tienes como objetivo el que aprendan a sentir el cuerpo y a relajarse. Ese es tu objetivo en esa sesión, sin más pretensiones. Pues en base a eso, pues mira, le voy a hacer una sesión más bien relajante, pero que no se relajen demasiado, o sea, equilibrante, relajante, y voy a empezar con esto, voy a terminar con esto otro, ¿vale? Acordaros que empezamos siempre construyendo la serie de asanas, o lo consideremos más importante. Imagínate en ese caso, de los ejecutivos estresados, quieres que lleguen bien a la relajación. ¿Quieres hacer una relajación? Vamos, niquelá, que se queden como Dios. Entonces ese va a ser tu objetivo. Es lo primero que tienes que empezar. ¿Qué relajación les voy a hacer? Porque les voy a hacer una relajación de contraer y soltar todo el cuerpo. Pues les voy a diseñar una serie que me vaya llevando poco a poco a eso. ¿Vale? Ok, no sé qué hora es, creo que ya es la hora. Bueno, pues seguir practicando y bueno, a lo mejor el viernes que viene, si viene más gente, igual empezamos a salir ahí ya a la esterilla. No, no lo digáis en el grupo, no lo digáis en el grupo, que entonces no vienen. Bueno, pues lo dejamos aquí entonces. Chao, Blanca, un beso. Ay, no, si estás aquí. Un besote. Muchas Chao. gracias por todo. Chao. A ti.